Aquí estamos, hermanos, una vez más en este domingo dándole la gracia al Señor por cada uno de ustedes, por su iglesia y pidiéndole al Señor que nos siga ayudando, porque mire, esta gripe que anda, yo sé que más de uno aquí se ha contagiado del virus, de la gripe, y es una gripe que le quita a uno hasta el ánimo. Usted sabe eso. Pero hay algo que esa gripe no nos puede quitar a nosotros, y es la oportunidad de estar aquí para adorar a nuestro Dios y para, como iglesia, juntos estar expuestos a su palabra. Así que, hermanos, en ese espíritu vamos a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento les voy a invitar al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Antiguo Testamento, capítulo 18 del primer libro de Reyes. Vamos a estar leyendo desde el verso 20 hasta el verso 40 de este libro. Así que cuando usted encuentre esta porción de las Escrituras, le voy a invitar a ponerse de pie. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. Leemos la palabra de Dios en este momento con atención y reverencia. Dice la palabra de Dios: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lacetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña
y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Rogamos que tu bendición sea sobre ella, sea sobre tu iglesia, sea sobre cada uno de nuestros corazones. Que podamos escuchar tu voz y aplicar la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El rey Acab, dice la Biblia, fue uno de los reyes más perversos de todo Israel. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, se nos muestra que uno de los pecados de Acab, quien reinaba específicamente en el reino del norte, fue el haberse casado con Jezabel, la hija de un rey sidonio, de un rey fenicio, la cual lo había seducido a la adoración de su dios Baal y de la diosa Acera, a quien Acab había edificado un altar y un templo. De esta manera las acciones de Acab provocaron, nos dice la Escritura, la ira de Dios sobre todo el territorio de Israel, de tal manera que Dios envió al profeta Elías para que no lloviese por 3 años sobre toda aquella tierra. Pero Jezabel no tan solo había hecho desviar el corazón de Acab y de todo el pueblo hacia la adoración de Baal, sino que también había lanzado una persecución en contra de los profetas del Señor, a los cuales nos dice la Escritura en este lugar que casi erradicó por completo de la faz de la tierra. De tal manera que solamente quedaron 100 más el profeta Elías, y esos 100 tuvieron que esconderse en cuevas, mis hermanos, siendo alimentados por pan y agua solamente. Razón por la cual el Señor había mandado al profeta Elías a que se escondiese y lo envió al arroyo de Querib, cerca del río Jordán, y allí dice que los cuervos alimentaban al profeta Elías. Luego la palabra de Dios vino sobre el profeta y Elías fue enviado a Sidón, donde habitó en la casa de una viuda, la viuda de Serepta. Ustedes han leído la historia. De manera que pasado 3 años volvió la palabra de Jehová al profeta Elías, diciéndole que volviese al territorio de Israel y se presentara al rey Acab. Así que cuando el profeta Elías estuvo ante la presencia de Acab, mandó que éste convocara a todo el pueblo de Israel y que también convocara a los sacerdotes o a los profetas, más bien de Baal, y a los profetas de Acera, que eran 450 y 400 respectivamente. Y
la razón por la cual Elías había enviado a convocar a todo el pueblo era para que en aquel lugar, en el monte Carmelo, se hiciese un holocausto. Cada equipo, si se puede decir, tomase un buey, preparase un holocausto y lo presentase allí en su altar con el único requerimiento de que no se trayese fuego. Porque la prueba consistía en que el que es el verdadero Dios no va a necesitar fuego para su propio holocausto. Así que cuando se hubo reunido el pueblo, después de la convocación de Elías, dice que Elías se acercó y pronunció las siguientes palabras en el versículo 21, léalo conmigo. Dice que en este lugar reprochó al pueblo diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él. Si el Señor es el único Dios que lo es, entonces, hermanos y amigos que están aquí presentes, nosotros estamos llamados a seguirlo y a vivir solamente para Él. La devoción de este pueblo, nos enseña la palabra de Dios, estaba claramente dividida. La palabra que Elías usa aquí, la traducción NBI la traduce como indecisos. Este pueblo estaba indeciso. Y es una palabra que en el original significa bailar o danzar, lo que quiere decir que esta gente, de una manera retórica, Elías le está diciendo que ellos estaban de cierta manera tratando de navegar en dos aguas al mismo tiempo. Elías está aludiendo a la ambivalencia espiritual y religiosa de estas personas. Porque ciertamente, amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan también, hay personas que, estando totalmente convencidas de la existencia de Dios y de que el Señor es el único Dios, aún así quieren vivir sus vidas como le da la gana. Y esa palabra a veces cae un poquito mal, pero es la verdad. Quieren vivir sus vidas bailando entre dos aguas. Dicen tener temor de Dios, pero al mismo tiempo no deciden si honrar a Dios o si honrar al mundo. No deciden si someterse a Dios y someterse solamente a Él y dejar las cosas del mundo y las cosas de la carne atrás. Así que pudiéramos decir, sin ánimo de ofender a ninguno de los que están aquí presentes, que este tipo de personas son como el avestruz. Y usted se preguntará, ¿y cómo es que es el avestruz? Si usted se da cuenta, el avestruz, cuando usted ve un documental del avestruz y de repente le presentan la imagen del avestruz, usted piensa que no tiene cabeza. Porque usualmente el avestruz esconde su cabeza debajo de la tierra para buscar alimentos, supuestamente para esconderse de los peligros, etcétera, etcétera. Asimismo son esas personas que desean vivir para Dios y que incluso hacen muchas cosas para Dios. Leen la Biblia, van a la iglesia, pero sus mentes, sus pensamientos y sus corazones están sumergidos en los ídolos del mundo. Y no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir como que en Dios hay un punto medio. Porque la verdad es que la Biblia enseña
que en Dios no hay espacio, escuche bien, para la neutralidad espiritual. El Señor Jesús lo dijo muy claro cuando invitó a los que querían seguirle en Lucas capítulo 9, versículo 23, diciéndole a estas personas en este lugar: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es obligatorio seguir al Señor Jesús, pero si usted quiere seguir al Señor Jesús, estas son las demandas del discipulado. La palabra dice que usted debe de negarse a usted mismo, debe de negarse a los deseos de este mundo, debe de negarse a los ídolos de este mundo, tomar su cruz, cualquiera que sea su cruz, que tal vez es diferente a la mía, pero esa es su cruz y esa es la que debe de tomar. Y después de que usted haya hecho esto, entonces el Señor dice: ven y sígueme. Es decir, o nos negamos a Dios, o nos negamos al mundo y a Satanás. No nos podemos negar al mundo y vivir como que todavía estamos en él. No podemos nosotros tratar de engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos en Dios, cuando claramente nuestra vida, nuestro caminar, nuestros pasos no siguen las verdades, no siguen los mandamientos del Señor. Seguir a Dios, seguir a Jesús es seguir en pos de los mandamientos de Dios. Porque por más crudo que suene, cuando nosotros no estamos sirviendo a Dios, estando nosotros consciente o inconscientemente, dice la Biblia que estamos sirviendo al mismísimo príncipe de la potestad del aire, el adversario de las almas que gobierna este mundo caído. Véalo conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, que no es algo que yo me estoy inventando. Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la otra vida, dice aquí, cuando nosotros estábamos muertos, porque en realidad el que no tiene a Cristo, aunque esté vivo, está muerto, eso es lo que dice la Biblia. Y está muerto porque está muerto para Dios, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Dice, en esos pecados nosotros andábamos en otro tiempo, los cristianos, los cristianos son los que han recibido a Cristo, no es que este es un término no, usted es cristiano porque usted ha recibido a Cristo, y usted no es cristiano simplemente porque no ha recibido a Cristo. Entonces, cuando dice que andamos en otro tiempo, ese otro tiempo era cuando Cristo no estaba en nuestros corazones. Siguiendo la corriente de este mundo, y aquí viene, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Todos aquellos que son rebeldes a la voz de Dios y que todavía no han negado su obediencia al imperio de Satanás y al imperio de este mundo caído, ni han rendido sus vidas a Dios en completa devoción,
negando los ídolos de este mundo una vez más, nosotros, hermanos, debemos de saber que los hijos de desobediencia también son todos aquellos que viven en dirección contraria a Dios y que en última instancia rehúsan confiar, y esto es importante, en la persona de Jesucristo. Los hijos de desobediencia, en última instancia, son todos aquellos que no ponen su confianza en Jesucristo. Rehúsan confiar en la dádiva de Dios para el pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Adivinen quién? En Jesucristo. Y cuando usted rehúsa creer en Jesucristo, usted está rechazando esa dádiva de vida eterna de Dios. Por eso, la revelación bíblica, la palabra de Dios, la revelación especial, la verdad de Dios nos dice a nosotros en Juan capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice claramente, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo es el que tiene vida eterna. Si usted cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, Dios no tan solo va a perdonar sus pecados, todos sus pecados, sino que le va a dar gratuitamente, dice aquí, la vida, el regalo de la vida eterna. A nosotros se nos da gratis. Pero el Señor Jesucristo pagó un precio de sangre, un precio de muerte por la vida eterna. Así que aquí es bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos cuáles son esas cosas, porque hay muchas que se están interponiendo entre nosotros y Dios, que se están interponiendo entre nosotros y la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que no te permite a ti depositar completamente tu fe en Jesucristo? Porque de seguramente son estas cosas las que están causando esa división entre nosotros y Dios. El Evangelio demanda una respuesta de fe a las buenas noticias de Jesucristo, del Salvador. Demanda que reconozcamos con nuestros corazones nuestros pecados. No es un reconocimiento pudiésemos decir superfluo. Es con nuestras emociones más internas. Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios de manera sincera, reconociendo que usted es incapaz de ganarse el cielo con sus propias fuerzas y por sus propias obras. La persona que no ha reconocido eso todavía en su vida, le falta reconocer eso para no decir que están fuera del reino de Dios. Pero nadie puede entrar al reino de Dios si no reconoce que ha ofendido a Dios, que sus pecados ofenden a Dios, ofenden la santidad de Dios y que Él no puede hacer nada para remediarlo. Lo único que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que envíe su gracia en Jesucristo a nuestras vidas. Y esa gracia de Dios va a venir a nosotros cuando nosotros nos humillamos de la presencia de Dios, cuando nosotros somos humildes y sinceros y le decimos, Señor Dios, yo soy de esta manera, tengo estas debilidades, he cometido estos pecados, necesito tu ayuda, necesito que tú venga y envíe al Señor Jesucristo en mi auxilio. Y la palabra de Dios dice que Dios no rechaza jamás a un corazón contrito y humillado. Así que el Evangelio demanda una respuesta, la palabra de Dios demanda una respuesta. Es interesante que cuando Elías
cuestionó a estas personas en el versículo 21, dice que, y les dijo a ellos, ven acá, ¿hasta cuándo es que ustedes van a estar indecisos acerca de Dios? O sirvan a Dios o sirvan a los Baales. Dice que esta gente no respondieron palabra alguna, se quedaron callados, mudos. Ahora, ¿qué va usted a hacer el día de hoy? ¿Usted va a imitar el mal ejemplo de esta gente? Ante la predicación de la palabra de Dios, ante la verdad de la palabra de Dios, usted le va a decir, Señor, aquí estoy, reconozco que soy un pecador, necesito tu ayuda. A mí siempre me ha llamado la atención una anécdota, un paréntesis, porque no estaba en el sermón. Pero cada vez que hablo de esto, o cada vez que medito en esta verdad, me acuerdo de esta anécdota. Y es la anécdota de un rey que estaba yaciendo en su cama para morir, y de repente llamó a su siervo cristiano, que se llamaba James, Santiago en español. Y le dice a James, que era cristiano, le dice, James, ¿qué yo tengo que hacer para entrar en el reino de Dios, para heredar la vida eterna? Le dijo, bueno, rey, tú tienes que bajarte de tu cama, irte al chiquero donde están los puercos, a la pocilga, arrodillarte en lo más profundo del lodo allí en aquel lugar, levantar tu cabeza al cielo, darte en el pecho 3 veces y decir, Señor, soy pecador, perdóname. Y dijo el rey, no, yo soy un rey, yo no puedo hacer eso. Gracias, James. Sucede que el rey siguió empeorando y llamó a James de nuevo y James le dijo lo mismo. Y él le dijo, no, James, muchas gracias, yo soy un rey, no puedo humillarme. Y dice que el rey se levantó una mañana y estaba ya agonizando. Y volvió a llamar a James, James, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y James le dijo, mi señor, yo lo siento, pero usted tiene que ir al chiquero, arrodillarse en aquel lugar, levantar su cabeza hacia el cielo, darse en el pecho 3 veces y pedirle perdón a Dios por su pecado. Él dijo, James, ven, ayúdame, quiero ir. James le dijo, Señor, con que usted quiera ir, basta. Con que usted quiera ir, basta. Con que usted esté dispuesto a humillarse delante de Dios, basta, basta. Estas personas, este pueblo, probablemente estaba movido por el miedo. Tenía miedo de expresar su fe, tenía miedo de el qué dirán la gente, me van a denunciar tal vez ante Acab o ante Jezabel que mata a las personas. Porque ciertamente cuando nosotros recibimos al Señor, o ciertamente cuando nosotros queremos vivir para Dios, siempre van a haber muchos obstáculos. Van a haber cosas que van a tratar de entreponerse entre nosotros y Dios. Tal vez el miedo suyo es, ¿qué van a decir mis vecinos, mis familiares? ¿Qué va a decir la gente cuando se entere que yo me arrepentí? Bueno, usted mejor quiere entrar al cielo. Usted quiere entrar al cielo, aunque la gente diga lo que sea de usted, que entrar en el infierno y estar, ¿no?, en completa comunión con lo que los demás dicen de usted. Así que medite bien. Tal vez son hábitos pecaminosos que nosotros decimos, se me hace imposible dejar esto en mi vida. No puedo, Señor, ayúdame, ¿cómo voy a hacer? Déjeme decirle que, y este otro paréntesis porque no estaba en el sermón, cuando el Señor me llamó por su gracia, yo fumaba marihuana y era un adolescente y era un vicio malo de dejar. Muy malo de dejar. Y en otras ocasiones yo he hablado de esto. Y ese es mi testimonio. Y nadie me lo va a quitar. Como dice un hermano pentecostal. Y a mí me complace hablar de esto. Porque cuando la gente oye su testimonio y lo que Dios ha hecho en usted,
y lo miran y dicen, no, pero en serio. Ahí es cuando ellos verdaderamente ven a Jesucristo, porque el testimonio suyo es poderoso. Yo le decía a Dios, ¿cómo yo voy a dejar esto? Yo me levantaba y mi familia en Belén con los pastores, como dice. Bueno, ya yo era un adulto mayor de edad, 18, 19 años. Me levantaba y era con ya usted sabe. Me acostaba con eso. Y ese era mi miedo más grande. Y mire, yo recibí al Señor en mi corazón. El Señor perdonó mi pecado. Y el Señor hasta el día de hoy me ha sostenido. Y usted sabe que los dominicanos, lamentablemente, tenemos una relación estrecha con nuestros hermanos dominicanos, con la comunidad dominicana de Washington Heights. Y cuando uno va allí a aquel lugar, por cada esquina que usted pasa, el olor, ¿no? Lamentablemente, aunque también se ve en otras partes. Pero es algo que hasta la gente cree que es mentira, hasta náusea casi le produce a uno. ¿Ok? Miren, no hay nada, hábito, nada que Dios no pueda romper. En Cristo Jesús hay poder para romper las cadenas. Y si usted le dice, Señor, de manera humilde, ayúdame, Él le va a socorrer y lo va a ayudar. Una última enseñanza que nosotros encontramos en este lugar es que si el Señor es nuestro único Dios, nos va a definir a cada uno de nosotros el celo por la palabra de Dios. Mire conmigo, versículo 22 al versículo 40. Le voy a esbozar aquí más o menos lo que está sucediendo. El pasaje nos dice que después de Elías haber cuestionado la fidelidad de este pueblo a Dios, llamó a los profetas de Baal, como hemos leído, y los llamó para que ofrecieran un holocausto, como se hacía en la antigüedad. Así que pidió 2 bueyes para que cada quien presentara su sacrificio ante su Dios, con la única condición de que no se utilizara fuego, como bien dice el pasaje. Véalo conmigo, versículo 22 al 24 estamos leyendo ahora. Para que de esa manera se pudiese comprobar cuál era el verdadero Dios. De modo que esta gente lo hicieron así. Porque en el Antiguo Testamento, escuche bien esta nota aclaratoria, las deidades de este mundo, del mundo del Antiguo Testamento, eran asociadas con la capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza. En el caso del dios Baal, los fenicios entendían que el monte Carmelo era algo así como el lugar de la morada de este dios pagano, de Baal, y de su esposa Sera. Es por eso que cuando Elías los reta a ellos, reta a los profetas de Baal en este monte, vemos que ni los profetas, ni Acab, ni Jezabel, nadie se opone. Incluso el mismo pueblo mudo que no decía nada, dijo, sí, está bien, vamos a hacerlo. Versículo 21 no hablaban, pero en el versículo 24 ya están hablando. ¿Les parece bien la idea? Los comentaristas bíblicos dicen acerca de esto que lo más probable es que todos pensaban que así como los truenos se escuchaban en aquel lugar y descendían con frecuencia en esta zona, Baal podía fácilmente hacer caer un rayo que consumiese el holocausto. Y de esta forma mostrar que era el verdadero Dios. Por esto a todos les pareció bien. Pero adivine qué. Pasó mediodía y esta gente dice brincaba frenéticamente
Por eso que a mí no me gusta mucho la brincadera. Y menos en el culto. Pero esa es otra cuestión, si, ¿no? Cada cual con lo suyo. Brincaban frenéticamente, se cortaban de tal manera que la sangre chorreaba. Y el profeta nos dice aquí que de una manera tal vez burlona, irónica, comenzó a reírse de estas personas, a burlarse de ellos. Y le decía, gritad en alta voz, porque Dios tal vez está meditando, está trabajando, va de camino, dice él, tal vez está durmiendo, quién sabe. Y dice que ellos clamaban a grandes voces y seguían en aquel rito desenfrenado, zanjándose según sus costumbres. Versículo 27 al 28. Y aquí debemos decir que esta gente probablemente se laceraban como una muestra a su Dios de una devoción sincera. Pero esto también, nosotros debemos decir, describe los cultos paganos, los cultos a dioses, la hechicería, el ocultismo, en este ambiente que se dan este tipo de cosas, este tipo de acciones. Y yo me pregunto, pero aquí, ¿cómo esta gente llegaban hasta zanjearse la piel, cortarse? Usted sabe que cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta al mundo, nosotros estamos más susceptibles, hermanos, a caer en esa irracionalidad y a caer en ese mundo oscuro del mundo de las tinieblas y del reino de las tinieblas. Y en eso era que ellos habían caído, esta gente. Mientras más rechazo la gente muestra a Dios, al Evangelio, es más evidente la prisión oscura en la que ellos viven. Más usted puede ver esa falta de Dios que ellos tienen en su corazón. Estos Baales estaban metidos de cabeza en el ocultismo. Eso era lo que eso era. El ocultismo está asociado con la adoración de demonios. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros, dice la Biblia, sacrificamos a los ídolos, estamos sacrificando a los demonios. Primera de Corintios capítulo 10, léalo usted si quiere, versículo 20. Cuando sacrificamos a los ídolos, incluso los ídolos de este mundo, lo que se erigen en nuestros corazones, estamos rindiendo nuestra devoción a los demonios y al mundo de las tinieblas. Así que a mí me parece muy interesante que Elías, cuando ve todo esto sucediendo, empiece a burlarse de estas personas. Algunos pudieran decir, bueno, tal vez el profeta Elías era un profeta arrogante, algunos han dicho eso. El profeta Elías es un profeta sarcástico, perdone. Pero yo creo que más allá de una ironía vana tal vez, el profeta Elías estaba actuando de manera decidida en respuesta a la palabra de Dios. Por eso es que cuando termina de preparar su ofrenda, manda a que se le eche varias cubetas de agua por encima a la ofrenda y a la leña. Porque él estaba confiado en la palabra de Dios, él estaba confiado en lo que Dios iba a hacer. Y usted dirá, pero ¿cuándo fue que Dios mandó a Elías a hacer todo esto? Bueno, antes de Dios enviar a Elías ya Dios le había dicho qué hacer. Y el versículo 36 nos dice eso, y por eso Elías está actuando de esta manera. Porque Elías dice en este lugar, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel.
Ese era el objetivo de Elías, manifestar que el verdadero Dios en Israel era Jehová, el Señor, que Él era siervo de Dios, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, por tu palabra, he hecho todas estas cosas. Nada de lo que hizo el profeta Elías lo hizo porque quería burlarse de estas personas. Quería burlarse de sus creencias, tal vez, de su religión. El profeta Elías hizo aquello porque quería obedecer a la palabra de Dios. Y el objetivo principal nuestro, hermano, gústele a quien le guste, es obedecer la palabra de Dios. Por mandato tuyo, Jehová ha hecho todas estas cosas. De manera que, así como nosotros los que tenemos la oportunidad y la gracia de predicar la palabra de Dios, lo debemos hacer de una manera fiel, de la manera más fiel posible, dentro de nuestras capacidades. Así el siervo de Dios, el cristiano en general, está llamado a seguir no sus ideas y sus pensamientos para la vida, ni a hacer conforme a lo que a la gente le complace, ni lo que al mundo le complace, sino que celosamente está llamado a hacer y a seguir y a vivir y a proclamar donde quiera que vaya la palabra de Dios. La Biblia dice que este hombre era un profeta como ningún otro. Le hablaba al cielo y el cielo detenía su lluvia por muchos años, por mucho tiempo. Este hombre le hablaba a la tinaja de aceite y la tinaja de aceite no escaseaba. Le hablaba a la tinaja de harina y la tinaja de harina no escaseaba. Incluso los animales más, ¿cómo se diría esta palabra? Más hambriento del mundo. Como que hambriento suena mejor, ¿no? Los cuervos lo alimentaban a este hombre. Este hombre era un hombre de Dios. Un hombre fiel de Dios. Pero usted sabe que todo eso que él hizo, él no lo hizo porque le salió del corazón. Él lo hizo porque eso era lo que decía la palabra. Y algunos se preguntan, óyeme, pero ¿y por qué él mató también a esos profetas? Bueno, porque en el libro de Deuteronomio se le mandaba en la ley antigua, en el antiguo pacto, a matar a los falsos profetas. A matar a los... Y el profeta era quien cumplía la voluntad de Dios. Era una especie de juez, especialmente en este tiempo. Y como Acaz, el rey, no estaba cumpliendo con la palabra de Dios y permitía todas esas cosas en el terreno de Israel, Dios envió al profeta Elías, profeta de Dios, porque el profeta, mire, no anda viendo de qué cosa. El profeta de Dios, el que nosotros vemos en la Biblia, se ciñe totalmente a la palabra de Dios. El profeta de Dios no anda diciendo vanidades de su mente ni de su corazón. Ese es lo que es un falsante. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos profetas. Porque sin ningún miedo, hermano, están engañando a las personas, están desviando a las personas, incluso a personas cristianas, al pueblo de Dios. Confirme todo lo que usted escuche por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, usted dice amén. Gloria a Dios. Hermano, en el mundo en que nosotros vivimos, nosotros los cristianos, aunque nosotros no tenemos un reino terrenal que nos identifique, nosotros estamos en guerra con este mundo. Y nuestra mejor arma es la palabra de Dios. Si usted entregó esa arma, ríndase. Pero si usted conoce esa palabra de Dios en su corazón, ni el mismísimo Satanás, que Dios lo reprenda, le va a poder hacer frente. El mismo Jesús, Hijo de Dios, cuando fue tentado, ¿cuál fue el arma que utilizó? ¿Un cuchillo? ¿Una bomba? ¿Un misil?
la palabra de Dios, una espada que corta por ambos lados y que penetra a donde ninguno de nosotros podemos llegar, a los corazones, al tuétano, a nuestro espíritu, y rompe el alma. Por eso el monje Martín Lutero, en el año 1521, cuando fue llevado, Martín Lutero, el padre del protestantismo, cuando fue llevado ante la dieta imperial y ante el emperador Carlos V, en la ciudad de Worms, dice que a este hombre se le pidió que se retractara de su fe, de sus escritos, de las 95 tesis que había colgado, demandando respuesta, porque si la palabra de Dios dice una cosa, nosotros hacemos otra. Y cuando él estaba en aquel lugar, le dijeron, o te retractas o te mueres. Y estas fueron las palabras de Martín Lutero: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Dice que fue sentenciado a muerte. Sus seguidores lo secuestraron y lo llevaron al castillo de Wittenberg, salvando su vida de manera providencial. Y hoy, 500 y pico de años ya, todavía nosotros seguimos celebrando la Reforma y celebrando el coraje de este hombre por la palabra de Dios. Así que la pregunta final es: ¿has hecho tú ya una decisión de seguir a Dios, de creer en Jesús en tu corazón, de seguir a Dios celosamente y de seguir su palabra? ¿O estás tú esperando que caiga fuego del cielo? ¿Estás tú esperando una prueba del cielo, como en los tiempos de Elías, que el Señor consumió aquel holocausto, lamiendo incluso el agua de sobre aquel altar? La Biblia dice que cuando caiga cielo del fuego una vez más, no será para comprobar si Dios es Dios, sino para juzgar a los hombres. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te exaltamos en este día. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Bendícela en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.